y textos tomados con fines didácticos. Diapositiva tomada con fines didácticos y escolares. Mitocondria, central energética celular. Está compuesta por el ADN, ribosomas, matriz, membrana externa, membrana interna, complejos mitocondriales, crestas, espacio intermembral. La célula es la encargada de producir la energía celular. ¿Qué es el metabolismo aeróbico? Y tiene tres fases: oxidación de glucosa en algunos aminoácidos y ácidos grasos en fragmentos de dos carbonos, dando como producto acetil-CoA. 2. Oxidación de acetil-CoA a CO2. La energía liberada se conserva en forma ATP y en los transportadores de electrones NADH y FADH2. Cadena de transporte de electrones. Los equivalentes de reducción conservados en forma NADH y FADH2 son créditos del oxígeno. La energía liberada en este proceso se emplea en la síntesis de ATP. Como se presenta en la imagen, se pueden observar las distintas fases que están presentadas aquí, como es el acetil-CoA, la glucólisis, las partículas de NADH y FADH2 y la transferencia electrónica. Fase 1. Formación de acetil o coenzima A. El acetil-CoA es el producto de la oxidación de ácidos grasos, aminoácidos y glucosa. Esta es la fórmula o como se encuentra presentado. Los grupos acetilo que consisten en dos carbonos se originan de la oxidación de la AA, glucosa y ácidos grasos conactivados por la unión de la coenzima A. La coenzima A se sintetiza a partir de la vitamina B5, que sería el ácido pantoténico, así conocido en la química. A continuación vemos cómo se conforma la coenzima y en dónde está el ácido pantoténico, que está en el recuadro naranja. Una de las fuentes del acetil-CoA es el piruvato formado por la glucólisis a partir de la glucosa en el citosol y luego transportado a la mitocondria por complejo piruvato deshidrogenasa. Cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato de acetil-CoA liberado a una molécula de CO2. Esta reacción ocurre en la matriz mitocondrial. Aquí está la imagen demostrando cómo se presenta. El piruvato deshidrogenasa PDH. El complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por tres actividades enzimáticas diferentes y cada una de ellas en múltiples copias. La enzima de mamíferos mide 50 nanómetros de diámetro. Requiere de 5 cofactores para su actividad: tiamina, pirosfato, TPP, NADH, ácido lipoico, CoA y FA. Algunas fuentes del acetil-CoA pueden ser los ácidos grasos, como el palmitato, los cuerpos cetónicos, que sería el acetoacetato, los glucósidos, que serían la glucósida, el piruvato, que serían como aminoácidos, alamina y el etanol. Ahora sí nos enfocaremos en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la vía de oxidación completa de los carbonos provenientes del acetil-CoA. La vía de entrada del acetil-CoA 2C, el ciclo de Krebs, es la reacción de oxalacetato 4C para formar citrato, un ácido tricarboxílico de 6C.
El oxalato se regenera luego de 8 reacciones vía cíclica. Aquí podemos ver el ciclo del acetil-CoA. Reacciones del ciclo del ácido cítrico. Se consiste en dos fases. Reacciones de la 1 a la 4, que sería la oxidación de 2C a 2 moléculas de CO2, y reacciones de 5-8, regeneración de hexalesatato. Aquí vienen numeradas de tal forma que sea comprendible. Citrato de sintasa. La reacción de la citrato sintasa es la vía de la entrada de los carbonos de acetil-CoA del ciclo de Krebs. La hidrólisis del enlace tioéster del acetil-CoA es la que impulsa la reacción y que hace que sea irreversible en las condiciones celulares. Aquí vemos un ejemplo de cómo son dos partículas separadas y después se juntan a partir de un proceso para crear el citrato. Reacciones que generan con factores reducidos. Estos son algunos ejemplos. Acá igual. Y esta enzima se encuentra en la membrana mitocondrial interna y cede electrones directamente a la cadena transportadora de electrones, complejo 2 de la cadena de transporte electrónica mitocondrial. La reacción de succinil-CoA deshidrogenasa genera ATP. La energía liberada de la rotura del enlace tioéster del succinil-CoA se conserva en formación de GTP, fosforilización a nivel de sustrato. Se forma un intermedio fosforilado de alta energía capaz de transferir un fosfato de GDP para formar GTP. El GTP puede intercambiar un grupo fosfato con ADP y formar ATP. ¿Cómo se localiza la energía liberada del ciclo de Krebs? En cada vuelta del ciclo se generan 3 moléculas de NADH, una de FDH2 y una de GTP. A continuación están señaladas cómo se localizan. El ciclo de Krebs es antifobólico. El ciclo de Krebs no es solamente una vía degradativa, sino que sirve como fuente de precursores biosintéticos. Aquí una pequeña representación. Regulación del ciclo de Krebs. Las enzimas clave del ciclo de Krebs están reguladas alostéricamente por moléculas indicadoras de la carga energética de la célula. ATP, ADP, NADH, etc. Los cofactores reducidos NADH que se generan en el citosol glucólisis también son transferidos a la ubiquinona en la cadena respiratoria mitocondrial. Aquí podemos ver el proceso de la glucólisis en el citosol y los ácidos. El proceso que va haciendo para llegar a la mitocondria y así formar una especie de glucólisis.